Muchas gracias por aceptar la invitación. Entiendo que tu trabajo corresponde a la tesis de maestría en la Universidad ICESI. Sí, señor. Así es. Es en economía, ¿cierto? Así es. Ya. Y tu asesor es Ramiro Guerrero. No, mi tutor fue Norman, Ah, ya. Norman Maldonado, y quien revisó mi tesis fue el profesor Ramiro. Ah, bueno, Ramiro fue el que me recomendó que te invitara. Entonces, pues no, excelente, te agradezco mucho y adelante. Tienes una hora, pues, para hacer tu presentación, tratar de terminar de pronto 5 minutos antes, si hay preguntas, o pues incluso, no sé si puedes tomar preguntas en la mitad también, pero la idea es que tratemos de terminar en una hora. Perfecto, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Santiago, para que sepas, estamos grabando la sesión si te parece bien y después si nos das permiso, estas sesiones quedan publicadas en el canal de YouTube de Quantil. Perfecto. Sí, no tengo lío con ello. Listo, gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Estaría muy agradecido que me avisaran, por favor, cuando la puedan ver. ¿Listo? Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Mosqueraza. Soy egresado de la Universidad de ICESI. Este proyecto surge precisamente de mi tesis de maestría, como bien lo dijo Álvaro Riascos, fue bajo la dirección de Norma Maldonado, quien ahora es mi coautor. La investigación se titula ¿Son la frecuencia y la severidad independientes dentro del aseguramiento de salud? Bueno, la investigación justamente se deriva de un proyecto en el cual estuvimos trabajando en el centro, en el cual, calculando unas primas comerciales con métodos actuariales, nos percatamos que en seguros en salud los modelos más tradicionales asumían la independencia entre la frecuencia y la severidad, razón por la cual pues, surge la idea de plantear esta investigación. La agenda que vamos a ver es la siguiente: iniciamos por la introducción, luego un poco de precedente, metodología, resultados y luego las conclusiones. Antes que nada conviene dar un pequeño contexto de cómo pues, de cómo se puede entender todos los términos claves que hay dentro de esta investigación. Partamos desde el hecho de un sistema de salud que es un conjunto de relaciones estructurales entre poblaciones y también instituciones. Estas instituciones, en el caso colombiano, son las EPS y las IPS. Hay 4 funciones básicas dentro de este sistema de salud, las cuales son el financiamiento, está la provisión de los servicios, también está la articulación, también está el monitoreo, que se conoce como una modulación. Aquí las EPS tienen como una función dual y es financiamiento y prestación que junto con las EPS, con las IPS, ofrecen un plan de beneficios básico que conocemos nosotros como el PBS. El financiamiento de este PBS es a través de la UPC, que es la unidad por capitación, la cual es un giro que hace el gobierno central por cada uno de los afiliados. Ahora, esto pretende cubrir los dos regímenes de atención, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Dentro del régimen subsidiado, pues están los individuos que no están en el régimen contributivo, y pues el régimen contributivo está compuesto por individuos con capacidad de pago, ya sea por pensión o por algún contrato laboral. Si nos vamos por el régimen contributivo, como el financiamiento de los planes que ofrecen, pues tiene la posibilidad de crear un plan de beneficios paralelo al PBS, llamado Plan Voluntario en Salud, un PVS, en nuestro caso un EPS, que es un plan de atención complementaria. Pues el mecanismo no es lo que sé. Ellos se tienen que financiar a través de primas comerciales, y estas primas comerciales son justamente calculadas a través de un proceso llamado rate making, que es tarifación, por medio de modelos de riesgo colectivo, que entre los modelos más tradicionales se puede dividir en dos procesos: los procesos compuestos y los procesos separados. ¿Qué es lo que hacen los procesos compuestos? Modelar el costo como un todo, mientras que los procesos separados van a coger ese costo de la pérdida y lo van a descomponer entre los factores que justamente le componen, ¿sí? Ahora, ¿qué virtudes puede llegar a tener un proceso separado con respecto a un proceso de Poisson, un proceso compuesto?
Los más tradicionales, por ejemplo, los procesos compuestos es un proceso compuesto de Poisson, conocido ampliamente dentro de la literatura actuarial como el TUID. El TUID es un proceso compuesto de Poisson gamma que consiste en lo siguiente. Cada evento, la suma de los eventos se distribuye como Poisson, pero la pérdida generada por cada uno de los eventos tiene una distribución gamma. Dentro de los procesos separados, los más convencionales son los de frecuencia-severidad. ¿Qué virtudes puede llegar a tener? Pues que cuando separamos los elementos que componen la prima pura, podemos determinar cuál es el impacto que tienen cada uno de estos factores a la prima pura por medio de diferentes canales. También nos ofrece una mayor estabilidad, dado que los modelos de frecuencia-severidad, a poder identificar cuáles son los factores que influyen, pues tenemos una menor varianza. Por otro lado, el 2D suele asumir o parte del hecho de que la frecuencia y la severidad se mueven en la misma dirección, cosa que a veces no pasa. Para entender la frecuencia y la severidad, pues tenemos estos elementos que son pues esenciales. El primero, la reclamación, que es justamente la solicitud de indemnización para el cubrimiento de un servicio que ha sido consumido por un individuo, por un afiliado. La exposición, que es la mínima unidad de riesgo, la cual es proporcional a las pérdidas y permite tener precedencia histórica para hacer trazabilidad. Y la exposición, en nuestro caso, como se trabaja dentro del modelo de riesgo colectivo, es el tiempo de afiliación del individuo. En nuestro caso es un tiempo de afiliación dado en meses, dado que estos planes estamos hablando con un periodo fijo al año. La prima pura, que es el costo promedio por un individuo en exposición, también conocido como expuesto. La frecuencia, que es la cantidad de reclamaciones consumidas por una persona en exposición. Y la severidad, que es el costo promedio de la reclamación. Es decir, se suman los costos, el claim amount, y se divide entre el número de las reclamaciones. Dicho esto, podemos llegar ya a la parte de la motivación, dado que los modelos de frecuencia y severidad suelen, bueno, el tradicional asume la independencia entre la frecuencia y la severidad, como les había mencionado previamente en la introducción, y de ahí que nosotros dudemos de dicho supuesto, puesto que hay factores que pueden invalidarlo. Partamos, por ejemplo, de sucesos que contribuyen a los procesos de la frecuencia, es decir, factores que aumentan el número de las reclamaciones que son consumidos por expuesto, y esto puede verse, por ejemplo, en el comportamiento prescriptor del médico, puede verse también el riesgo moral de un individuo al tener un sobreconsumo, a demandar de más servicios en salud. Otros procesos que pueden invalidar este supuesto son sucesos que contribuyan en los procesos que sean bajo un tipo específico asegurado. A esto me refiero con características del individuo. Eh, por ejemplo, si una persona pertenece a una cuenta de alto costo, vamos a esperar que no solamente le generen más prescripciones, sino que esas prescripciones, por cada reclamación que consuma, van a ser mucho más caras. De ahí que lleguemos a otros sucesos que contribuyan a los procesos de severidad vía la frecuencia, dado que puede provenir o de la naturaleza propia de la reclamación, por ejemplo, la red, ¿sí? Puede que dos IPS bajo el mismo CUPS, bajo el mismo procedimiento en salud, tengan un costo diferente, como también puede llegar a pasar, como había mencionado ahora, una persona que pertenezca a la CAC, a la cuenta de alto costo, sea mayor de 60 años, pues vamos a esperar que el individuo no solamente cueste más por cada reclamación que haga, sino que genere mucho más prescripciones, ¿sí? Esto por parte de la motivación también es respaldado desde la literatura, y es que el supuesto de independencia entre la frecuencia y la severidad, pese a ser ampliamente utilizada y de hecho con frecuencia en técnicas de aseguramiento de no vida, en non-life insurance, en está el health insurance, el aseguramiento en salud, es una condición que es totalmente a priori. Sin embargo, ofrece ciertas ventajas, ¿sí? Ventajas en la práctica relacionadas con los cálculos, por ejemplo, en la inferencia estadística, son procesos que son computacionalmente menos intensivos cuando se logran hacer bajo el supuesto de independencia. No obstante, es restrictivo e inválido. ¿Y por qué es restrictivo e inválido? Porque puede conllevar a unos impactos que son, digamos, negativos sobre la pérdida total. Ya Cummins desde el 83 advertía que asumir el supuesto de independencia entre la frecuencia y la severidad puede conllevar
a una subestimación de la prima pura, elemento que fue corroborado en el 2013 con el paper de Kremer, que para aseguramiento de autos lo confirma. Haya que asumir el supuesto de independencia entre la frecuencia y la severidad, se termina subestimando la pérdida total. Sado en el 2012 demuestra que que no solamente puede haber subestimación, sino también una sobreestimación de la prima pura. Si nos vamos para el escenario de la subestimación, vemos que este puede impactar en las primas comerciales. La razón es que la prima comercial se basa justamente en la prima pura, bueno, con un excedente más o menos cuánto quieren ganar, pero pues depende totalmente de la prima pura. Esto afecta totalmente el proceso de tarifación que, como les había mencionado con anterioridad, se llama rate making, y al final, si la empresa, si la aseguradora quiere tener un risk control, quiere evitar el colapso de su plan, o si tan solo tiene un plan y está iniciando, pues puede llegar al colapso si hay una subestimación de la prima pura. E incluso puede afectar en la misma gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo lo que implica es la identificación, el análisis, la planeación y la ejecución de procesos que estén justamente sujetos a eventos de siniestralidad, pero resulta que esta siniestralidad está siendo subestimada. Y esto solamente lo estamos analizando para el sector privado, es decir, para un plan voluntario en salud. ¿Qué podría pasar entonces en el sector público? Bueno, pues que el modelamiento correcto también es relevante en salud pública, dado que existe riesgo sistémico. Uno de los inconvenientes con el riesgo sistémico es que es difícilmente predecible. Si a esto le agregamos una subestimación de la prima por un incorrecto modelo, pues ahí sé que mucho más se va a poner en riesgo el financiamiento del PBS. Y ahí que lleguemos a nuestro objetivo. Nuestro objetivo es proveer evidencia de que existe una relación entre la frecuencia y la severidad a través de un contraste hipótesis de independencia. Hemos recurrido a un método, pues a un enfoque multivariado, del cual no solo nos permite contrastar la hipótesis de independencia, sino que también nos da la estructura de la misma. Bueno, vamos a iniciar con la parte del precedente, ya directamente con el modelo, iniciando con un modelo de riesgo colectivo. Esa es la agregación de la pérdida. X representa justamente aquel monto que está eh, reconociendo la aseguradora, es el claim amount, es el valor que tiene esta reclamación, N es el número de reclamaciones, N es un número entero no negativo, Y, que es la pérdida real de, de- o del consumo que ha hecho el individuo, es un número real, no negativo, y pues X es una función de Y tal que X es menor o igual a Y. ¿Por qué puede ser menor o igual? Dependiendo de las condiciones de la póliza. En ocasiones, la aseguradora puede reconocer parcial o totalmente. En nuestro caso, la EPS pues, va a ser un reembolso total. Por lo tanto, aquí sería una igualdad. Bajo este modelo de riesgo colectivo, bajo el enfoque de modelos de frecuencia severidad, se puede catalogar como en dos grandes enfoques. El primero es un enfoque univariado, ¿sí? El primero de ellos es el modelo de frecuencia severidad bajo un enfoque univariado con el supuesto de independencia, que implica que el valor esperado de esta pérdida total es igual al producto de las esperanzas matemáticas de la frecuencia y la severidad. ¿Por qué surge esto? Porque él asume lo siguiente: X se distribuye I y D, son I y D, además que X es independiente de N, por lo tanto, de acuerdo a la misma demostración que se puede encontrar en Fajardi, esto es igual al producto de las esperanzas. Aquí es X sub 1 porque como son I y D, pues basta con tomar el valor esperado de cualquiera de ellos, y esto ha sido trabajado pues a lo largo de diferentes papers, y la mejor referencia que se puede hallar es Pitaco. El otro enfoque es el modelo de frecuencia severidad con un enfoque univariado, pero ya introduciendo la condicional. Porque la condicional, aquí ya comenzamos a prescindir de lo que es el supuesto de independencia. En vez de fijarse en los primeros momentos, se tiene que la distribución conjunta de la frecuencia y la severidad se puede descomponer en dos elementos: la distribución de los números de reclamaciones y la distribución de la severidad dado el número de reclamaciones o dado la frecuencia. Esto permite no solamente dejar de lado el supuesto de independencia, sino que también nos permite ver el impacto que puede llegar a tener la frecuencia sobre la severidad.
De aquí que los métodos que más, los papers que se han enfocado bajo este paradigma ha sido justamente medir ese parámetro que acompaña a la covariable del número de reclamaciones. El otro enfoque es el enfoque multivariado, y es que en vez de descomponer esta función de distribución, lo que va a hacer es trabajarla como una función de distribución conjunta. En la literatura usualmente lo hacen con cópulas, y es justamente este enfoque que vamos a tomar dentro de nuestra investigación. ¿Qué se tiene en la literatura? Bueno, hay dos dos grupos de test que se pueden encontrar en la literatura para poder contrastar justamente esta independencia. El primero de ellos, partiendo desde el enfoque univariado condicional, pues busca medir justamente la significancia del parámetro que acompaña a la variable del número de las reclamaciones. De ahí tenemos que si este parámetro es el teta x dado n, de modo que si el estimado de este es igual es estadísticamente nulo, pues no hay dependencia, perdón, no hay independencia. De lo contrario, pues hay independencia. Si este valor es superior a 0, pues hay una asociación positiva. Si es inferior a 0, pues hay una asociación negativa. En el otro grupo, nosotros tenemos con el enfoque multivariado, lo que buscan es cuantificar justamente el parámetro de la cópula, y también se acompañan de medidas de asociación para poder medir la fortaleza de la relación y también el signo de dicha asociación. Entonces, en la literatura tenemos dos grupos: los que están enfocados en el aseguramiento de no salud y el aseguramiento relacionado con salud. En este primer grupo encontramos investigaciones como en aseguramiento de colisión con Garrido, que encuentra que hay un efecto negativo y muy pequeño de la frecuencia sobre la severidad, es decir, hay una asociación negativa. En seguros de responsabilidad, en el paper de Lee de 2019, encuentra que al contrario la asociación entre la frecuencia y la severidad es positiva. Ya si entramos en aseguramiento de autos, los resultados son mucho más diversos. Ya Chi, Feng y Vansova en el 2015 introducen los dos métodos, encuentran que la asociación es positiva, y ya sea por medio del enfoque condicional o por medio de las cópulas, entre la frecuencia y la severidad. Kremer emplea un enfoque multivariado, por lo tanto combina las medidas de asociación junto con el parámetro de la cópula, y además, no solamente encontrando la relación de dependencia entre ellos, recurren a una regresión basada en cópulas para poder concluir que asumir el supuesto verdaderamente está subestimando la pérdida total. Por el otro lado, tenemos el paper de Sado, que, como les había mencionado al inicio de la presentación, pues ahí encuentran eso, una sobreestimación. Noten aquí el signo, que cuando es positivo es subestimación y cuando es negativo es sobreestimación. Esto también lo había sugerido Kremer, que es este referencia acá, quien mencionó que cuando el tau de Kendall es positivo, suele encontrarse subestimación de la pérdida agregada, al menos en aseguramiento de autos. Ahora, si entramos en aseguramiento en salud, que es justamente el caso que nos interesa, Fries en el 2011 crea modelos de predicción de gasto bajo un enfoque condicional. Lo que él busca es contrastar justamente esta hipótesis, pero bajo diferentes ámbitos en salud. En nuestro caso tenemos el inpatient, que es el hospitalario, el outpatient, que es el ambulatorio. Encuentra que hay independencia en el ámbito hospitalario, pero hay una asociación positiva en el ámbito ambulatorio. Carriere en 1997 recurre a un enfoque multivariado, no con cópulas, sino que construye la distribución bivariada para dos tipos de reclamaciones: las reclamaciones que son de medicamentos y las reclamaciones diferentes de medicamentos. Encuentra que hay una asociación entre la frecuencia y la severidad para ambos tipos. Zimmer y Trivedi analizan justamente esta relación de dependencia bajo el contexto de parejas casadas, y se preguntan básicamente cómo es el comportamiento del aseguramiento, de la demanda de servicios en salud, cuando esas parejas compran un seguro en salud, cuál es el impacto que tienen las reclamaciones y también en la severidad. Y por último tenemos a Erard y Sado, que lo que hacen es crear un modelo de riesgo colectivo con dependencias, y esas dependencias las incorporan dentro del modelo, entre la frecuencia y la severidad,
para diferentes ajustes, para diferentes, perdón, ámbitos en salud, ¿sí? Que son aquí serían los 4. Dicho esto, pasamos a la metodología, pero antes de ello conviene mencionar la definición, cuáles van a ser precisamente nuestros pares de análisis. El primer par de análisis es la pareja FCA, que es la frecuencia y el monto de la reclamación, trabajados en esta literatura, en Pitaco, por ejemplo, y en la pareja FACA, y Garrido, acá arriba, FACA, que es la pareja de frecuencia, y el monto promedio de las reclamaciones, que se trabaja en Kremer, en Sado, también se trabaja en Lee y en Chi. Ahora, ¿cómo vamos a definir la exposición? Habíamos mencionado que la exposición es el tiempo de afiliación del individuo, pues la cantidad de los afiliados expuestos es justamente la suma de los afiliados ponderada por el tiempo de afiliación del individuo. O como es un periodo anual y como está dividido en meses, pues es básicamente coger el tiempo de afiliación de cada uno de los individuos y dividirlos entre 12 y posteriormente agregarlo. De modo que nuestra metodología consiste en lo siguiente. Primero partimos desde el test de independencia. Este test de independencia, pues es, digamos que es el escalón más fácil de todos, puesto que si independencia implica que una medida de asociación es nula, pues basta con encontrar que la medida de asociación sea no nula para concluir que hay dependencia. Sin embargo, como no vamos a parar ahí y queremos saber cuál es la estructura de la dependencia, procedemos a las medidas de asociación. La medida de asociación canónica para distribuciones multivariadas normales y también en general para las distribuciones esféricas es la correlación de Pearson. Iniciamos por ahí, eh, pues digamos bajo una lógica de escalones de un paso mucho más fácil. Sin embargo, la correlación de Pearson tiene un problema y es que requiere varianza finita. La varianza finita poco se ve realmente en variables de finanzas y en variables de aseguramiento. Además, no es invariante de transformaciones crecientes no lineales y tampoco es robusta ante el comportamiento de los outliers. Sin embargo, lo consideramos sujetos a dos condiciones. Para que el Pearson Moment Correlation pudiese darnos la estructura de la asociación entre la frecuencia y la severidad, tiene que cumplir con dos criterios. El primer criterio es la linealidad y el segundo criterio es la normalidad. La linealidad nosotros la vamos a contrastar a través de unos gráficos de residuos parciales, en donde queremos ver si encontramos diferencias entre la línea de los componentes y la línea de los residuos, pues no hay linealidad. Por el lado de la normalidad, recurrimos a un test de Shapiro-Wilk bivariado, en donde la hipótesis nula es que la población se distribuye normalmente, bivariado. No obstante, esos inconvenientes que están acompañados de la correlación de Pearson nos conllevan a introducir el Rho-Spearman. El Rho-Spearman refleja la asociación monótona que hay entre las variables implicadas. Lo bueno que tiene el Rho-Spearman es que es invariante de transformaciones estrictamente crecientes, aunque solamente en cambios en escala y en localización, más no de forma, por ejemplo, cuando hay momentos superiores. Razón por la cual también vamos a introducir el tau de Kendall. El tau de Kendall nos mide la fortaleza que hay en la asociación entre ambas variables y una de las virtudes es que pues, también es robusta ante transformaciones monótonas y adicional a ello está, digamos, preparada para manejar datos atados. La presencia de tight data en nuestro caso es la existencia de la frecuencia, la cual es una variable que a nivel de expuesto pues es discreta. No obstante, estas medidas de asociación tienen un problema de inconsistencia. Ya advirtió en la literatura y Modarres lo sugería y que dice lo siguiente, el problema es que la probabilidad, más bien el poder de la prueba, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la alternativa es cierta, esta tendría que converger a 1 en la medida en que el tamaño muestral converge al tamaño poblacional. Sin embargo, estas medidas de asociación no lo hacen, razón por la cual se sugiere respaldarse en estadísticos que están basados en la función de distribución empírica conjunta, razón por la cual vamos a introducir las cópulas. ¿Sí? ¿Qué es una cópula? La cópula es una función de distribución multivariante cuyas variables
están compuestas son marginales univariadas uniformes. Tenemos dos tipos de especificación para la cópula, de hecho para la estimación paramétrica y la estimación no paramétrica. Para la estimación paramétrica hemos considerado el IFME. El IFME lo que hace es asumir que H, que es la función de distribución que hemos visto arriba, H mayúscula, pertenece a una familia paramétrica de funciones de distribución cuyos parámetros la vamos a estimar en la primera etapa y en la segunda etapa estimamos el parámetro de la cópula con máximo de verosimilitud. Sin embargo, el IFME tiene un problema de eficiencia. Adicional a ello, puede haber un specification en los marginales, es decir, podemos asumir que si la variable se distribuye teóricamente con una Poisson, por ejemplo, y resulta no ser así, pues esto va a afectar todo el proceso de estimación, razón por la cual consideramos la estimación no paramétrica, que a través de un estimador por máximo pseudo-verosimilitud logra controlar justamente estas incorrectas especificaciones de las marginales. ¿Cómo lo hace? Transformando la data. Se transforma la data con base al rango. Se coge la columna con base al rango R sub I, se divide entre n más 1. De esta manera garantizamos una distribución, una marginal univariada que sea con distribución uniforme. Y una vez que ya tenemos esta transformación que se llama pseudo observaciones, sobre estas vamos a emplear el MLE, razón por la cual se llama estimador por máximo pseudo verosimilitud. Una vez que nosotros estimamos la cópula, pues ya tenemos parte de la estructura. Ahora lo que resta es vamos a presentar las medidas de asociación en versiones poblacionales. De ahí que tomamos el tau de Kendall. El Rho Spearman es difícil de computar bajo contexto de las cópulas, razón por la cual le hemos encontrado el reemplazo del beta de Blomqvist, que capturó básicamente lo mismo. Y también, dado que las medidas de asociación anteriores no están capturando asociaciones o dependencias en los valores extremos, sean superiores o sean inferiores, hemos decidido introducir el lambda. El lambda L captura las dependencias en la cola inferior y el lambda U captura las asociaciones o dependencias de los valores extremos de la cola superior. Sin embargo, nos encontramos con una restricción grande y es lo que sugiere el teorema de Sklar. El teorema de Sklar, que es justamente el que da la existencia a las cópulas, sugiere que una distribución H, una función de distribución conjunta H con los margins f y g, en donde f es el margin de x, en nuestro caso sería la frecuencia, y g es el margin de y, que en nuestro caso sería la severidad, sugiere que sería la cópula única si f y g son continuas. No obstante, la cantidad de reclamaciones no lo son. Y como no son, tampoco van a ser su distribución, que es una función discreta. Por lo tanto, vamos a tener una cópula mixta, lo que esto implica que la cópula solamente es únicamente terminada en el producto cartesiano del rango de las marginales. ¿Sí? No obstante, Zimmer y Trivedi sugieren que la representación de la cópula y ese carácter de no unicidad no va a prohibirnos, no va a inhibirnos en las aplicaciones empíricas. Son dos razones principales. Primero, estamos trabajando con datos reales, no estamos simulando los datos, por ende no sabemos a priori cuál es la cópula que mejor representa el proceso generador de datos. La segunda razón es que lo importante, a juicio de Zimmer y Trivedi, es encontrar una cópula que nos permita explotar las características de las marginales y que tampoco nos sacrifique justamente esas propiedades que nos pueden dar las marginales de la frecuencia y la severidad. Dicho esto, para la estimación de la cópula, para la estimación paramétrica de la cópula bajo el IFME, consideramos las siguientes distribuciones teóricas ofrecidas por la literatura. Para la severidad tenemos las distribuciones gamma, log normal, la exponencial, la log logística, que también es llamada distribución Fisk, que es conocida dentro de economía así. También tenemos a Pareto y Gumbel. Y para la frecuencia tenemos a la geométrica, la Poisson y la binomial negativa, ampliamente utilizadas para modelar las reclamaciones en salud. Y para el estimador de máximo pseudo verosimilitud, pues como les había mencionado, la primera etapa pseudo observaciones, en la segunda etapa un estimador por máximo verosimilitud. Bueno, ¿y qué relación esto puede llegar a tener con
precisamente con las cópulas, el por qué, con las medidas de asociación que nos estarían dando, pues a través de las cotas de Frechet-Houghton. La razón es que las cotas de Frechet-Houghton lo que nos dice es que la cópula que nosotros estimamos va a ser máximo M o máximo W, que son dos tipos de cópulas, y lo que vemos es que en la medida en que la cópula tiende a ser la cota superior, tiende a ser la cota superior, se va a decir que ambas variables es una cópula comonotónica, lo que implica que las variables son estricta y positivamente dependientes. Esto sería equivalente, bajo las buenas propiedades que pueden llegar a tener los valores, las medidas de asociación sujetos planteados en el paper de Hypern, es que esto equivale a decir que la medida de asociación de entre la frecuencia y la severidad toman el valor de 1. Si por el contrario la cópula nuestra resulta ser contramonotónica, es decir, que es para la cota inferior, esto implica que las variables de la frecuencia y la severidad son estricta y negativamente dependientes, lo que equivale a que la medida de asociación sea -1. ¿Qué cópulas vamos a considerar? Vamos a considerar la gaussiana, también algunas arquimedianas, Clayton, Frank, Humboldt, Joe, y también unas biparamétricas como la BB6 y la BB8. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros criterios de selección de la cópula? Criterios de información, hemos utilizado aquí el criterio de información de Akaike, también el método de Kendall y también el método de White, aunque al final White en los resultados no nos arrojó, digamos, la mejor cópula. ¿En qué consiste el White? La prueba de bondad de ajuste emplea parte del hecho de la igualdad de que la matriz de información de Fisher sería igual a menos la hessiana, menos la matriz hessiana. Sin embargo, pues como les mencioné, no se aplica, pues no nos sugirió, no dio frutos para la estimación de la cópula. Por lo tanto, también consideramos el método de Kendall, que está basado en el paper de Wang y Wells del año 2000, que para computar los valores pues, recurre a un bootstrapping paramétrico y utiliza dos estadísticos, el Kramer-von Mises y el Kolmogorov-Smirnov. Y pues, como ya les había mencionado, el criterio de información de Akaike. Entonces, ¿qué data, de dónde provienen nuestros datos? En aquel entonces, como esto era mi tesis, yo pertenecía al Centro de Investigación de Proesa. Proesa tiene convenios con ciertas aseguradoras, por lo tanto, este proviene justamente de esos convenios. Es un plan de atención complementaria, una EPS, que tiene 35.744 afiliados, cuyo resumen actuarial o estadística descriptiva la podemos ver aquí. ¿Sí? Esta estadística descriptiva nos ayuda a percatarnos desde ya cuáles algunos indicios que existen en la asociación, de la asociación entre la frecuencia y la severidad. Por ejemplo, hay factores que incrementan a la frecuencia, la edad. Las personas que son mayores de 60 años, como lo vemos en la columna de acá, demandan en promedio 1.6 servicios más que alguien que sea menor de 60 años. ¿Sí? Otro factor importante es la salud. Nosotros esperamos que los individuos, conforme más ancianos se vuelven, pues en promedio más enfermos van a estar. Problemas que están relacionados por la edad, por ejemplo, van a ser el HTA, la hipertensión arterial crónica. Entonces, este factor también lo consideramos y de ahí que individuos que son mayores de 60 años tengan presencia de comorbilidades y que esto podría justificar el por qué la severidad es también 1.45 veces más alta. ¿Sí? Otra fuente de heterogeneidad es el sexo. ¿Sí? Si la persona expuesta tiene sexo femenino, y esta persona además es mayor de 60 años, cuesta en promedio 2.17 veces más que una persona de sexo femenino menor de 60 años. Por su parte, si la persona expuesta es masculina, este ratio ya es de 2.83. O sea que desde la estadística descriptiva ya podemos apreciar alguna asociación entre la frecuencia y la severidad. Podemos percatarnos además que la prima pura para los individuos mayores de 60 años es prácticamente el doble de la prima pura que sugiere el pool y más del doble de la prima pura de los individuos que son menores de 60 años. Si nosotros visualizamos esta información a través de unos marginal plots, pues podemos ver lo siguiente. Los marginal plots son gráficos poderosos porque nos dan primero la fortaleza de la relación que existe entre las variables evaluadas y además nos está dando una visualización de la dispersión de los datos, tomando como referencia que el punto rojo que vemos aquí, esos dos puntitos rojos que son la media de cada uno de esos pares,
pues nos damos cuenta de qué tan dispersos están los datos y en donde los histogramas que están ubicados en este extremo superior y en este costado derecho ya nos arrojan parte de las características de la distribución, y es que ambas distribuciones tienen un sesgo positivo, es una alta asimetría con un comportamiento leptocúrtico. Y ahí que tengamos que escoger, por lo tanto, distribuciones teóricas que logren capturar para el IFME este comportamiento. Entonces, ¿cuáles resultados tenemos? En cuanto al test de independencia, como les había mencionado, era básicamente encontrar que por lo menos la correlación de Pearson fuera distinto de cero para ya encontrar dependencia. Sin embargo, como lo sugeríamos y queríamos saber cuál es la estructura de dicha dependencia, pues vamos a ver si cumple con la linealidad o con la normalidad para luego decir que se puede distribuir, la estructura se puede representar bajo una cópula gaussiana. Si observamos el partial residual plot, a lo mejor aquí por la dimensión del gráfico no se puede ver muy bien, pero no sé si ustedes lo vean. Pero la línea de los residuales y la línea de los componentes son diferentes, y de hecho podemos ver el ajuste que tienen en comparación con todos los puntos de dispersión están acá. Entonces no hay linealidad, y si nos vamos para la normalidad, el test de Shapiro-Wilk bajo una significancia del 1% nos rechaza la hipótesis nula de que ambas parejas se distribuyen normal bivariado. De ahí que vamos a concluir que el Pearson no es adecuado para representar la estructura de la dependencia, pero sí para darnos el indicio de que ambas son dependientes. Además, eh, si nosotros lo respaldamos con las otras medidas de asociación, por ejemplo, el Rho-Spearman y el tau de Kendall, ante outliers o no outliers, aquí lo estamos definiendo como quitando el último percentil, que eso nos quitaba, por ejemplo, los individuos que tenían hasta 180 reclamaciones o individuos que lograban costar hasta más de $60,000 al año. Vemos que precisamente la correlación de Pearson no es robusta ante esos outliers, mientras que el Rho de Spearman sí y el tau de Kendall. Los resultados aquí nos están sugiriendo que la asociación no solamente existe, sino que es también positiva y también es bastante fuerte, independientemente de la pareja que estemos tratando. Ahora vamos a ver la estructura de la dependencia. Y para el IFME, en la primera etapa, estos son los resultados de las distribuciones teóricas que se han ajustado. ¿Sí? La mejor para la frecuencia ha sido la binomial negativa, para el claim amount ha sido la log normal, y para el monto promedio de las reclamaciones, la log logística o distribución Fisk. De aquí llama la atención el binomial negativo, bueno, por encima de estas dos. La razón principal es que los modelos tradicionales, cuando se hacen con procesos compuestos, es 2D, y el 2D, como es un proceso compuesto de Poisson, pues uno esperaría que al menos Poisson pudiese escribir bien esto. Sin embargo, en la literatura y pues en trabajos previos que llegamos a hacer ahí dentro del centro de investigación, es que el principio de equidispersión asumido por la distribución de Poisson pues no se cumple. Es difícil esperar, es difícil encontrar que el valor promedio de los eventos, que la media sea igual a la varianza en las reclamaciones en salud. Dicho esto, si ya vamos directamente a las estimaciones de las cópulas, bajo la estimación o paramétrica, pues estos fueron los elegidos para las distribuciones teóricas. Y para la estimación no paramétrica, pues recuerdo aquí nuevamente que son a través de pseudo observaciones, por lo tanto no hay que hacer este ajuste. Y aquí se está mostrando dos gráficos de contorno de las cópulas seleccionadas bajo el enfoque no paramétrico para la pareja FCA. ¿Sí? Tenemos a una cópula de supervivencia que también consideramos, no sé si lo mencioné antes, sí, disculpen, también consideramos las cópulas, pero su versión de rotación, también para poder capturar, por ejemplo, la cola inferior de la dependencia. Y pues la Joe fue elegida también representando que hay una asociación en la cola superior. Estos gráficos nos están diciendo que donde U1, que es la marginal, la pseudo observación de la frecuencia
y 2 es de la severidad, nos está diciendo es que no solamente hay una asociación positiva, sino que también se hace mucho más fuerte o hay asociación en los valores extremos. De hecho, si nosotros ya vamos a intentar representar esto a través de las asociaciones, encontramos lo siguiente. Bajo el método de Kendall o el método de criterios de información, pues tenemos diferentes cópulas, ¿sí? Llama la atención la persistencia de la cópula Joe en cada uno de estos, independientemente de que sea paramétrico o no paramétrico. Adicionalmente, encontramos que hay dependencia de cola, como lo podemos ver, los lambdas tienen valores diferentes de cero. Estos, por cierto, han sido todos estadísticamente significativos. Y además encontramos, ya sea por algún inconveniente, digamos, relacionado con una incorrecta especificación, por ejemplo, las marginales, hay una subestimación de las medidas de asociación cuando se hace con un enfoque paramétrico. Sin embargo, nuestros resultados tienen las siguientes limitaciones que nos gustaría manifestar. Primero, las cópulas consideradas. Hay muchas, pero muchas cópulas. Aquí solamente tratamos con la cópula gaussiana, la Clayton, con Wolfram, Joe, BB8 y BB6. Por lo tanto, la interpretación de los resultados está sujeta o está acotada con base a esas. La segunda es que no hemos considerado modelos inflados en cero para la frecuencia. Como pudimos ver en las funciones de distribuciones teóricas, teníamos a paso la binomial negativa, también teníamos a la geométrica. Sin embargo, no consideramos paso inflado en cero y tampoco una binomial negativa inflado en cero que pudiese capturar o modelar de manera dependiente, modelar a través de una binomial esa gran masa de ceros que hay en la distribución, al menos para la frecuencia. Entonces, esto es una limitación de nuestro trabajo. También es que nuestro plan es un pack y esto cubre diferentes ámbitos, ¿sí? No solamente está ámbito hospitalario, también está ambulatorio, también está domiciliario. Por lo tanto, no hemos discriminado el análisis como lo hizo, por ejemplo, Freeze en el 2011, que buscando la asociación entre outpatient e inpatient, pues aquí nosotros lo tenemos todo unido. Por otro lado, pues que al ser un plan de atención complementaria hay ciertos factores que pueden influir en la dependencia, como la red hospitalaria. Como se está utilizando la misma red, pues estos resultados no se tienen que trasladar al resto de planes voluntarios, por ejemplo, una de medicina prepagada, ¿sí? Dentro de un plan voluntario como medicina prepagada se espera que la red hospitalaria sea diferente. Esto ya de por sí va a garantizar que al menos en ocasiones, pues la literatura lo sugiere, por integración vertical, pues que el costo sea inferior. Esa va a ser la gracia justamente de tener su propia red. Por lo tanto, va a afectar la severidad hacia abajo. En nuestro caso, tenemos la red compartida del PBS y del POS, lo cual va a determinar obviamente en la relación. De aquí podemos llegar a nuestras conclusiones. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos rechazado una hipótesis nula de que hay independencia entre la frecuencia y la severidad, que es justamente lo que hemos planteado en nuestro objetivo. Concluimos que no hay linealidad entre la frecuencia y la severidad pues, en dicha asociación y tampoco se puede asumir que se distribuyen normal bivariado. Encontramos que la estimación paramétrica a través de IFME subestima las medidas de asociación. Encontramos que esta asociación es positiva y que no solamente hay una asociación en términos de los valores, digamos que están localizados cerca de la media, sino que vemos en los valores más dispersos, en los valores extremos, sean superiores o sean inferiores. Y notamos cierta persistencia en la cópula Joe a lo largo de las estimaciones paramétricas y no es paramétrica, tanto por el método, bueno, la mayoría fue por el método de Kendall, de hecho, para ambas parejas. What is next? Bueno, eso es justamente lo que nos ha llevado como a un segundo paper, que es lo que sigue, ¿sí? De acuerdo con Kremer, si la asociación es positiva, esto podría llevar a una subestimación de la pérdida agregada. Al menos esto pasó en el aseguramiento de autos. Sin embargo, ¿será que esto también va a afectar al aseguramiento en salud? ¿Será que esto también va a conllevar a una subestimación? De aquí que es importante preguntarnos, por ejemplo, si las reservas dependen de las primas, pues ¿qué pasaría con ellas? Las reservas en últimas también serían subestimadas.
Y esto simplemente basándonos en un plan de voluntario en salud. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si lo que tenemos es el PBS? Podríamos esperar que las implicaciones se podrían ser más fuertes. Y además, si se hace a nivel del sistema, pues dado que el PBS sería más fuerte, ¿qué repercusiones podría llegar a tener? Este paper, bueno, concluimos con que hay dependencia entre la frecuencia y la severidad y la asociación es positiva, pero nos dejó con muchas más preguntas. La razón, bueno, son diversas, como las siguientes. ¿Qué pasa si esto se pone en estructura de panel? Si se tiene, por ejemplo, un enfoque longitudinal, ¿podría las cópulas capturar precisamente eh, estas contingencias a lo largo del curso de vida de un individuo si se le hace trazabilidad? ¿Cómo se aplicarían las cópulas precisamente para capturar dichas interdependencias? Como estamos tomando una sola aseguradora, ¿qué pasa con el resto de las aseguradoras? Que sería una respuesta a nivel del sistema. ¿Qué pasa con el plan básico, que es nuestro PBS? Si llega a estar subestimado, ¿qué repercusión podría llegar a tener sobre el aseguramiento en salud? Y también, pues, ¿qué pasaría con el riesgo sistémico? Hasta aquí llega nuestro paper número 1, pero que está aún sujeto al What is Next. Entonces, por favor, permítame, por favor, mostrarles en qué estamos. Ahora, si nosotros queremos medir el impacto, si queremos saber si hay una subestimación o no, si se asume el proceso del supuesto de independencia, podemos recurrir a cópulas condicionales. ¿Por qué? Porque ellas nos están capturando la dependencia en los componentes de X negrita aquí son la frecuencia y la severidad, son ambos vectores, condicionales a un vector de variables. Covariables, por ejemplo, que en la literatura actual se reconoce como rating variables, que en nuestro caso sería el sexo, la edad, el tipo de municipios. Si estamos trabajando, por ejemplo, para PBS, pues el UPC considera grupos etarios, el código del municipio también considera ciertas persistencias de los individuos. Si esto es así con las cópulas condicionales y decimos que la cópula C tiene una densidad C minúscula, por lo tanto podríamos partir de la distribución conjunta H, como le hemos descrito ahora, que es igual a la cópula. Esto es el planteamiento del teorema de Sklar. La diferencia de este teorema de Sklar es que aquí se está introduciendo las covariables de nuestro modelo, sexo y edad. Si existe la derivada mixta de orden D, en nuestro caso D es igual a 2, pero pues este es para modelo general, implica que nuestro PDF o nuestra densidad se representa de la siguiente manera. Y esa es una de las mayores ventajas. Podemos ver que la densidad, por tanto, de la función de distribución conjunta con cópulas es igual al producto de las marginales con la densidad de la cópula. Notemos entonces que si este toma el valor de 1, pues entonces hay independencia entre la frecuencia y la severidad o entre estas variables x sub j. ¿Sí? Aquí pues sí, bueno, sigamos acá. Sí. Aquí en nuestro phi es una función marginal de calibración. El mapeo parte del rango de las covariables hasta el parámetro de la cópula. En nuestro caso, precisamente, sería esa función de conexión que nos está conectando, que nos modela la media. Bajo el enfoque GLM, nos modela la media, la frecuencia y la severidad. Y si nosotros lo transformamos esto y lo agregamos, pues llegamos a una función de log verosimilitud condicional que se plantea de la siguiente manera. Ahora, si vamos a nuestro caso, D igual a 2 y en donde la cantidad de observaciones son 35.744, y aquí pongo asterisco porque pues aquí no hemos sacado el test data y luego el train data, ¿sí? El primer elemento que habíamos visto acá arriba, discúlpenme, que es el de la cópula, es justamente esto. La cópula yo lo hemos hecho con ciertos ejercicios. La hemos elegido por dos razones. La primera, ya el paper 1 nos sugería esa. Y la segunda, a través de validación cruzada con k igual a 10, también nos sugiere entre las candidatas una cópula yo. Luego sigue las marginales de Poisson y las marginales de gamma. ¿Con cuáles las vamos a comparar? Con 2D, que habíamos mencionado antes, que es un proceso compuesto de Poisson-Gamma, y cuáles escenarios vamos a considerar el modelo de frecuencia de severidad con enfoque de independencia, que es Poisson-Gamma, y uno con enfoque multivariado con Poisson-Gamma. Estos son los resultados de la estimación de la pérdida total. Con 2D la prima pura es de $667.49. Este nos está arrojando la prima pura bajo el modelo de frecuencia severidad con independencia de Poisson Gamma, con binomial negativa para la frecuencia,
este pasó gamma con cópulas y este binomial negativa con cópulas bajo una cópula regression. Lo que podemos apreciar es, primero, el impacto que tiene el error de especificación de la frecuencia, ¿no? Si asumimos que es Poisson, pues ya ya le habíamos descartado, de hecho, incluso entre ese proceso se consideró el test de Wong y nos arrojaba que la binomial negativa era la que mejor explicaba el proceso generador de datos de la frecuencia. Por lo tanto, hemos descartado la Poisson, pero si observamos y comparamos este resultado de 650 con 631, esto nos da un ratio de 0.97, es decir, una subestimación del 3%. De nuevo, estos son resultados preliminares. Hay que resaltar que este 650 es superior al real, a $613 que se reportaban en la tabla de estadísticas descriptivas. Ese 0.97 se compara con el 0.93 hallado por Kremer, que lo hicieron con una cópula Clayton para aseguramiento de autos. De nuevo, resultados preliminares. Y podemos observar que hay una gran repercusión, por ejemplo, de especificar mal la función de distribución para la severidad. Aquí estamos sugiriendo gamma, pero verdaderamente era la distribución Fisk. Si hacemos con distribución Fisk bajo un enfoque de independencia, verdaderamente la prima bajo el supuesto da 598, que es inferior a la real, que es 613. ¿Sí? Y es justamente aquí la dificultad en la que me encuentro, puesto que aún me falta construir la función para obtener por máxima verosimilitud modelar, la distribución logística. Con ello, pues estoy buscando resolver con libros, con ayuda de personas. Cualquier retroalimentación, estaría profundamente agradecido para poder trabajar en un segundo paper. Muchas gracias por escucharme y pues quedo atento a sus sugerencias o preguntas o recomendaciones. Santiago, Sí, señor. ¿qué hubo? Muchas gracias, súper chévere. Muchas gracias, Súper profesor. interesante. Poner aquí la camarita. Santiago, no, fue pucha, tenía varias preguntas. Entonces, lo primero quería preguntarte, justo al final explicaste cómo hacer esa suma compuesta condicional, que pues realmente es como lo interesante si uno quiere hacer ajuste de riesgo, ¿no? En el sector de la salud. Entonces uno podría, yo lo que entiendo, el objetivo de eso es uno poder condicionar a edad, sexo, localización, digamos, y calcular, estimar las cópulas y calcular el valor esperado, y esa es la prima. Sí, Pues señor. sí, esa es la prima. Sí, señor. Y con base en eso se determina el ajuste, ¿correcto? ¿Esa sería la forma de usarlo? Sí, señor. Entonces mi pregunta es, desde la perspectiva de aseguramiento, que el propósito es uno hacer una predicción buena de cuál va a ser el valor esperado del costo como tal. Digamos, esto cómo se compara, estos modelos condicionales ya que son los más adecuados me parece, cómo se comparan con modelos pues de aprendizaje de máquinas o modelos que digamos son muy libres en el momento de hacer una predicción. Sí, señor. La verdad, he leído poco sobre Machine Learning aplicado en aseguramiento. Este enfoque, bueno, pues el enfoque que este sigue es netamente estadístico, guiado por la literatura actuarial. No estoy muy enterado de qué manera le podría pegar o qué tan correcto le podría pegar estos métodos a la prima pura. Pero pues es un gran comentario y lo voy a revisar para futuras investigaciones. Y una pregunta también, Santiago. Aquí yo veo pues claramente yo supongo que independence, cuando hablas de independence, estás hablando de Poisson gamma y negative binomial gamma, ¿cierto? Esos son, el Tweedy no es, En este caso sería negative binomial gamma. ya, Dice acá, sí, señor. contra la cópula, la última cópula, Sí, señor. sí. Entonces pregunto, pero ¿cómo sabes que tu modelo cópula es mejor, digamos, ¿dónde está la validación de que hace una mejor predicción del valor esperado del gasto? Sí, aquí yo no mostré los RMC, ¿sí? En el momento estamos todavía trabajando en ello. La selección de la cúpula, como le había mencionado ahora, se tomó, bueno, se eligió también por validación cruzada, de ahí salió la cúpula Joe.
Y por el otro lado, pues, bueno, aquí yo no lo tengo, como esto hace parte del paper, bueno, del paper número 2, pues en otra exposición las traería. Pero tú haces ya validación cruzada, sí, entonces Sí, fuera de señor. muestra. Bien, sí. Sí, señor. Total. Fuera de muestra. Sí, pues eso faltaría pues para saber si realmente es una subestimación. ¿Qué tal que pues esté mal la cópula y está exagerando Correcto. y No, claro, y de hecho por eso la salvedad que yo hacía acá, que estos resultados eran preliminares, especialmente por lo siguiente. La prima pura real son $613. Si nosotros vemos, el 613 es inferior a cada una de estas, ¿sí? Pero esto corresponde precisamente, esos valores de acá nos está mostrando el inconveniente que puede llegar a tener una misspecification del marginal. Si empleamos la distribución FISC, que es la que nos sugería, ahí el de independencia nos da $598, que es inferior al de 613. ¿Cuál falta? Pues estimar este monto de la prima pura con distribución FISC y binomial negativa con la cópula que nos salga, la mejor, que asumamos que sea yo, que es en la que actualmente todavía estamos trabajando. yo pensando, digamos, yo tengo, pues, digamos, mi sospecha es que esto no le gana ni por el berraco un modelito de aprendizaje de máquinas, pues con tanta flexibilidad y tantos datos como hay en salud. Sin embargo, Ujú. sí veo un valor enorme de poder hacer esto muy bien si puedes eh, meter esto en un modelo de toma de decisiones. Por ejemplo, las reclamaciones están sujetas a copagos en Colombia y hay otra cosa que también se hace, bueno, está el copago y está, no sé, otra cosa que usamos para contener el gasto en salud. Y eso se hace sobre la reclamación y no sobre el valor. Entonces, lo que es bonito de tu modelo, pues, no sé, desde mi perspectiva podría ser, como estás demodelando de forma descompuesta tus dos cosas, puedes hacer un modelo de cuál puede ser los efectos de usar copagos sobre la reclamación, cosa que no podrías hacer en un modelo de aprendizaje de máquinas si lo único que estás haciendo es pronosticar la variable ya del gasto realizado. Entonces, ahí tiene cosas bonitas pues, para trabajarle. Sí, señor. De hecho, esta investigación del impacto que podría tener los copagos sería por la parte de moral hazard, me imagino, ¿cierto? Sí. Ya. Si alguien tiene Sí, más sí, señor. preguntas, Sí, yo tengo una. Sí. No supe levantar la mano aquí, entonces simplemente salto. De pronto me perdí en la descripción de los datos, pero no veo aquí en el What Next la posibilidad de ahondar y profundizar según enfermedades. De pronto hay enfermedades en donde hay independencia, de pronto hay enfermedades donde es muchísimo más dependiente. Sería interesante pues ahondar ahí, pero no lo vi en el What Next, entonces imagino que es que no está gracias, actualizado Eddie. los datos o algo. Sí, señor. Muchas gracias por su sugerencia. No lo consideramos, no consideramos los diagnósticos. Esto va a ser justamente para la segunda etapa, totalmente de acuerdo. Esto podría repercutir justamente en la asociación que hay entre la frecuencia y la severidad. Por identificar, por ejemplo, a pacientes que tienen diabetes, que pertenezcan también que tengan hipertensión arterial crónica, enfermedad renal crónica y aparte de esto sean mayores, cómo esto también le pega a esta relación. Sí, señor. Este es, como fue descrito en las limitaciones, pues no tenemos estas variables. Bueno, no las consideramos aquí en la asociación, simplemente para explicar las fuentes. Y lo otro es que falta los ámbitos, ¿sí? Que es justamente que va acompañado de lo que usted está mencionando, y es, ¿será que esto es igual para ambulatorio, para domiciliario, para hospitalario? Entonces, ya aquí lo estoy apuntando. Muchas gracias. Buenísimo, gracias, muy chévere. Muchas gracias. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, no, pues Santiago, súper chévere. Aprendí un resto. Muchas gracias, súper interesante. Muchas gracias, Álvaro, y Felicitaciones. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. que estén muy bien. Hablamos. Chao. Chao. Gracias. Chao.